Hola, mi nombre es Erika Fernanda Gómez Ramírez y hoy por parte de la experiencia educativa de nutrición abordaremos la norma oficial mexicana 015 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la OMS como una amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para 2030. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud del 2000, la prevalencia nacional de diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%, lo que representa 3.6 millones de casos prevalentes, de los cuales 77% contaba con diagnóstico previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres, de 7.8%, respecto a los hombres, de 7.2%. En México, la diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, con más de 70,000 muertes. El objetivo de esta norma es establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones. Definimos diabetes mellitus como aquella enfermedad sistémica crónico-degenerativa con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales. Esta afecta la forma en la que nuestro organismo utiliza el azúcar en sangre, es decir, la glucosa. Se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los factores que inciden en la magnitud de la diabetes mellitus son insuficiencia de recursos, ya sean medicamentos, equipo, unidades de atención médica, exámenes de laboratorio, sistema de referencia y contrarreferencia, limitación de servicios de apoyo psicológico y nutricional, descontrol metabólico, factores de oportuna detección, el seguimiento de grupos con factores de riesgo, el diagnóstico oportuno y adherencia terapéutica. En la diabetes tipo 1 existe la destrucción de células betas del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. Los pacientes pueden ser de cualquier edad, casi siempre delgados y suelen presentar comienzo abrupto de signos y síntomas de insulinopenia antes de 30 años de edad. Es un caso confirmado de diabetes aquella persona cuyo diagnóstico se corrobora por medio del laboratorio y tiene una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, una glucemia plasmática casual mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, o bien una glucemia mayor o igual de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. Los criterios diagnósticos de la diabetes se encuentran en el Sistema Nacional de la Salud. En la diabetes tipo 2 se presenta una resistencia a la insulina y en forma concomitante una deficiencia en su producción, puede ser absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se hace el diagnóstico, son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos. La diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, que se detecta por primera vez durante el embarazo. Esta traduce una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante. Entonces, la diabetes tipo 1 es cuando el páncreas no produce insulina. Se presenta en niños jóvenes y adultos menores de 30. El segundo tipo es el más común. Se presenta en adultos mayores de 40 y su principal causa es la obesidad. En la diabetes gestacional se presenta en mujeres embarazadas y se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre. Algunos signos y síntomas comunes son polidipsia, poluria, polifagia, pérdida de peso inexplicable, presencia de cetonas en la orina, que son un subproducto de la degradación muscular y de grasas que se produce cuando no hay insulina suficiente, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas de cicatrización lenta e infecciones frecuentes. Con fines diagnósticos y de tratamiento se empleará la siguiente clasificación: diabetes tipo 1, que puede ser mediada inmunitariamente o idiopática; diabetes tipo 2, otros tipos específicos como defectos genéticos en la función de las células beta, en cromosoma 12, 17, 20 y mutaciones puntiformes. También están los defectos genéticos en la acción de la insulina, como la resistencia a la insulina tipo A, leprecaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall y diabetes lipotrófica. Luego, las enfermedades del páncreas exócrino, como pancreatitis, neoplasia, fibrosis quística, entre otros. Otras son las endocrinopatías, como acromegalia, síndrome de Cushing o hipertiroidismo. Luego, las diabetes inducidas químicamente o por drogas, con Vacor, pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides, entre otros.
También están las que son por infecciones, rubiola congénita y citomegalovirus. También existen otras diabetes poco comunes mediadas inmunitariamente, como el síndrome de Stifman y anticuerpos contra el receptor de la insulina. Otros síndromes genéticos algunas veces asociados con diabetes son el síndrome de Down, de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Wolfram y finalmente el último tipo de diabetes es la diabetes gestacional, de la que ya hablamos anteriormente. Los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 son sobrepeso y obesidad, sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes, ser mayor de 45 años, mujeres con antecedentes de productos macrosómicos mayor de 4 kilos y o con antecedentes obstétricos de diabetes gestacional. También que existe el antecedente de ovario poliquístico. Otro es la hipertensión arterial, que sea mayor o igual de 140/90, o las dislipidemias, que es cuando el colesterol HDL es menor o igual de 40 miligramos por decilitro y triglicéridos mayor o igual de 250 miligramos por decilitro. Otro factor de riesgo son las enfermedades cardiovasculares, ya sea cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular cerebral o insuficiencia arterial de miembros inferiores. Por último, los antecedentes de las enfermedades psiquiátricas con uso de antipsicóticos. La prevención primaria tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad. Este se realiza bajo los siguientes puntos. El primero es educación para la salud, mediante el uso de folletos, revistas y boletines. Luego la promoción de la salud, que es la corrección de factores dentro del estilo de vida. Después la prevención y corrección de la obesidad, con dietas con bajo contenido graso y azúcares refinados y alta promoción de fibra alimentaria. Luego, el uso racional y prescripción adecuada de medicamentos diabetogénicos, como los diuréticos, corticoides y betabloqueadores. También incluye la promoción del ejercicio físico rutinario y programado, y por último, la integración a grupos de ayuda mutua. La prevención secundaria está dirigida a pacientes ya confirmados con diabetes mellitus, y cuyo objetivo es evitar la aparición de complicaciones agudas y o retrasar las complicaciones crónicas. Las acciones que se llevan a cabo es el control metabólico óptimo y permanente de la enfermedad. En el caso de la prevención terciaria, esta se dirige a pacientes que presentan complicaciones crónicas y tiene como objetivo evitar la discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y evitar la mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. Se requiere la participación de profesionales especializados en diferentes complicaciones. El control de peso es una de las metas básicas para la prevención de la diabetes. La reducción ideal de peso debe ser de entre el 5% y el 10% del peso total. Debe ser una meta anual hasta alcanzar el peso ideal del paciente. El primer paso es el establecimiento de un régimen alimenticio nuevo. En el caso de la actividad física, se recomienda ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo menos 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos por 5 días. Esto bajo un plan de calentamiento, aeróbico y recuperación. En cuanto a la alimentación, se deben evitar aquellos planes con menos de 1200 kilocalorías al día. El valor calórico total derivado de los macronutrientes para mantener un peso recomendable será de la siguiente manera: menos del 30% de las grasas, de 50 a 60% de carbohidratos predominantemente complejos, menos del 10% de azúcares simples. 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías, preferentemente solubles. En promedio, 15% de las kilocalorías totales corresponderá a proteínas. Y por último, la ingestión de colesterol no será mayor de 200 miligramos por día. Se establece el diagnóstico de diabetes si se cumple cualquiera de los siguientes criterios: presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. O bien una glucemia mayor o igual de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de niños y jóvenes se basa en lo siguiente: sobrepeso infantil, historia de diabetes mellitus tipo 2 en el primero o segundo grado familiar, la raza o la etnia, los signos y o condiciones de resistencia a la insulina, como lo son la acantosis nigricans, la hipertensión arterial, la dislipidemia o síndrome de ovarios poliquísticos. Los síntomas de sed, ingesta de líquidos y micción excesivos
deben inducir a la realización inmediata de pruebas anticuerpos antiinsulares. Glucosuria intensa mayor de 1,0 gramos por decilitro. Posible cetonuria frecuentemente mayor de 0,4 gramos por decilitro de acetoacetato. Pruebas repetidas al azar para determinar glucemia, glucosuria. Determinación de marcadores de autoanticuerpos en células insulares. Curva de tolerancia oral a la glucosa en ayuno utilizando una carga de glucosa por vía oral de 1,75 gramos por kilogramo de peso corporal. En personas jóvenes, la diabetes tipo 1 comienza generalmente de manera repentina y aguda, con poluria, polidipsia y evidencias de cetosis. En una minoría de jóvenes, el comienzo es más lento, con síntomas que van apareciendo en el transcurso de varios meses. Los datos clínicos adicionales son enuresis de comienzo reciente o persistente, dolor abdominal con o sin vómitos, candidiasis vaginal, poco aumento de peso o pérdida de peso, fatiga, irritabilidad, deterioro del rendimiento académico e infecciones dérmicas recurrentes. En diabetes gestacional se deberá realizar la prueba de detección en toda embarazada entre las semanas 24 y 28 de gestación. Si una hora después de una carga de 50 gramos de glucosa por vía oral se encuentra una glucemia plasmática mayor de 140 miligramos por decilitro, se efectuará la prueba diagnóstica. Se diagnostica diabetes si 2 o más de los niveles de glucosa se encuentran por arriba de los siguientes valores. En ayuno, 95 miligramos por decilitro, una hora 180 miligramos por decilitro, a las 2 horas 155 miligramos por decilitro y a las 3 140 miligramos por decilitro. Del tratamiento y control, su propósito es aliviar los síntomas, mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o por sus complicaciones. En las personas con glucosa normal en ayuno y o intolerancia a la glucosa, de primera intención se recomienda la intervención no farmacológica, es decir, la dieta y ejercicio. Reducir la sobreingesta calórica, principalmente la ingesta de carbohidratos refinados y de grasas saturadas. En la diabetes tipo 1, la utilización de insulina es indispensable y debe ser utilizada desde el momento del diagnóstico. En la diabetes tipo 2, cuando persiste hiperglucemia en ayuno, se puede iniciar con insulina nocturna de manera combinada con hipoglucemiantes orales de administración diurna. En este mismo tipo, ante la falla de los antidiabéticos orales a dosis máximas, se utilizará insulina humana o análoga de insulina. La insulina humana debe considerarse como el medicamento de primera línea en diabetes durante el embarazo y en la diabetes gestacional. Y bien, eso fue todo por parte de esta norma oficial mexicana. Gracias por su atención.